A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Doroteo, nombre que quiere decir regalo de los dioses. Y su apellido era Arango, pero no muchos lo conocen como Doroteo Arango, aunque todos lo conocen como Pancho Villa. Doroteo Arango, es decir, Pancho Villa, tomó ese nombre cuando varias circunstancias lo empujaron a empuñar las armas. La primera, cuando huyó de su tierra después de matar a un hacendado que quería violar a su hermana. Después, cuando se sumó a las tropas revolucionarias que luchaban por la reforma agraria y la soberanía nacional. Su nombre, Pancho Villa, lo había tomado de otro famoso guerrillero ya muerto para perpetuarlo en la lucha. Y ese nombre, Pancho Villa, terminó convertido en leyenda y en sinónimo de lucha de los campesinos sin tierra. Y en un acto que no tiene precedentes en la historia, Pancho Villa, con un grupo de sus hombres, ha sido el único ejército que en toda la historia ha invadido territorio de los Estados Unidos para asaltar la población de Columbus en Nuevo México. Pancho Villa llegó a controlar el norte de México, con más de 10,000 insurgentes en armas, mientras otro legendario guerrillero, Emiliano Zapata, controlaba el sur. Finalmente, a su cabeza le pusieron precio. Por ella pagaron el presidente mexicano y el alto mando militar mexicano. Y para completar la bolsa, también hubo un importante aporte del magnate norteamericano del periodismo, William Randolph Hearst. Pero no es su partida la que hoy se recuerda, sino su nacimiento. Pancho Villa, el legendario, estaba naciendo un día como hoy, 5 de junio de 1870. Y como todos los hombres que son leyenda, estaba naciendo para no morir. Las principales noticias del día. Titulares. En el caso Purga, la Fiscalía vincula a 13 personas, una como autora directa y 12 como colaboradores de la estructura criminal. Ministra denuncia que el MIES firmó convenios de asistencia social con fundaciones fantasma. Diana Salazar, fiscal general, recibirá el premio Wilson 2024 al servicio público. En política internacional, Caín vive. Los editoriales serán de Juan Carlos Holguín, un embajador a la altura de nuestros volcanes. Santiago Basabe, Ecuador, nueva crisis política a la vista. Noticias del día. Caso Purga, Fiscalía vincula a 13 personas, una como autora directa y 12 como colaboradores de la estructura criminal. A un día de receptados los testimonios anticipados de Daniel Salcedo Bonilla y de Mayra Salazar Merchán, dentro del caso Purga, el fiscal general subrogante Wilson Toainga vinculó a 13 personas más al proceso penal, en el que inicialmente eran investigadas 12 personas por el delito de delincuencia organizada. Desde este 4 de junio la instrucción fiscal se extiende por 30 días, más la etapa de instrucción fiscal, es decir, pasa de 90 días a 120 días en total. A la causa en la que la Fiscalía estaba investigando al ex asambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, su esposa Mónica A., la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo, entre otros jueces y exjueces de la provincia del Guayas, se suman 13 personas más, una en calidad de autora directa y 12 como colaboradores. La única señalada en esta vinculación como autora directa es Mercedes B., exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en el Guayas, mientras que como colaboradores son señalados 12 personas más. Todas estas personas serán investigadas como parte de una organización criminal, influir en las decisiones jurisdiccionales y administrativas en el sistema de justicia de la provincia del Guayas para obtener fallos en casos que eran del interés de la organización criminal estructurada, los cuales no solo dejaban al grupo beneficios económicos y también materiales. También se investiga posibles beneficios de la estructura a miembros del narcotráfico y el crimen organizado. Según la Fiscalía, esta estructura organizada habría tenido en la dirección al ex legislador Pablo Muentes y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo y al juez penal del Guayas Jonathan M.
En el testimonio anticipado de Salcedo Bonilla y de Salazar Merchán fueron mencionados varios de los hoy procesados y vinculados. Ministra denuncia que el MIES firmó convenios de asistencia social con fundaciones fantasma. A la Fiscalía General del Estado llegó la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, este 4 de junio para denunciar a 26 fundaciones fantasmas a las que de entre 2021 y 2022 se les habría asignado 4.5 millones de dólares como instituciones cooperantes del MIES. Rovira señaló que su denuncia pide que la Fiscalía investigue a los funcionarios de administraciones pasadas e incluso de la actual por un presunto delito de peculado. El antecesor de Rovira es Esteban Bernal, quien fue titular del MIES durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según Rovira, en esta administración se modificó el reglamento de los convenios y se eliminó el requisito de tener al menos un año de creación para las fundaciones que trabajan en el MIES en los servicios sociales, como centros de cuidado y atención infantil, adultos mayores y a personas con discapacidad. A partir de aquello, según Rovira, se empezaron a crear varias fundaciones que de inmediato firmaban cartas de intención con el ministerio y luego cobraban a través de procesos de mediación. El problema es que hasta el momento se han detectado que 26 solo fueron fundaciones de membrete, nunca dieron servicio social alguno, ni siquiera contaban con personal y pese a ello cobraron más de 4 millones de dólares. Los perjudicados son más de 5.000 niños, adultos mayores y personas con discapacidad, que incluye a provincias como Guayas, Santa Elena, Esmeraldas, Carchi e Imbabura. La investigación interna continúa y se sospecha que habría más fundaciones y organizaciones en la misma situación que se valieron de funcionarios para concretar el perjuicio. Diana Salazar, fiscal general, recibirá el premio Wilson 2024 al servicio público. La fiscal general Diana Salazar será galardonada con el premio Wilson al servicio público de este año. La ceremonia de entrega está prevista para el 5 de diciembre del 2024 en Washington, D.C. El compromiso de la fiscal con la justicia de Ecuador y la región es la razón del programa de América Latina del Centro Wilson para esta distinción. Diana Salazar agradeció por este honor. Muchas gracias por este reconocimiento. Me siento muy honrada. El servicio público es una vocación con la que seguiremos cumpliendo, escribió la fiscal en su cuenta de X. Benjamín Yedán, director del programa de América Latina, le respondió por la misma vía. El honor es nuestro. Usted representa lo mejor de la justicia regional por su incansable labor haciéndole frente al gran reto del crimen organizado, fortaleciendo las instituciones del Estado. Desde 1998, como consta en su página web, el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson ha reconocido con los premios Wilson a los líderes que trabajan incansablemente para mejorar la calidad de vida de las personas. Cada año el centro otorga premios a personas que reflejen el anhelo del expresidente estadounidense Woodrow Wilson de utilizar la política para el bien común. Hay dos categorías, la de servicio público y la de ciudadanía corporativa. La junta directiva del centro elige los ganadores. Este reconocimiento que recibe la fiscal Diana Salazar se une al que recibió por parte de la revista Time, que la consideró entre las 100 personalidades más influyentes del mundo. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Jean-Paul Pinto. Él es experto en seguridad y defensa y habla acerca del traslado de la cúpula policial y militar a Manta. Escuchemos qué es lo que dijo. Si tenemos realmente un plan y decimos estamos en la segunda fase del plan, esto implicaba que debíamos haber repartido nuestras fuerzas en todos los territorios violentos, es decir, en toda la costa ecuatoriana, porque no, claro. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir de ciudad en ciudad. Vamos a decir, Manta es ahora... No, ahora después va a ser los ríos, después se van trasladando. Subamos a Guayaquil ahora, porque ahora es Guayaquil. No, esto, si hubiera habido un plan estructurado, debimos haber, antes, hace un mes al menos, cuando se hizo el estado de excepción, el decreto que hizo el gobierno, debimos haber puesto muchos más elementos en las zonas, en las ciudades más violentas del país. Entonces, evidentemente es positivo, pero como te digo, es una acción reactiva. Somos muy reactivos, apagamos incendios. Y cuando tú apagas incendio implica que tu política pública detrás no es suficiente o no existe, como tú decías, el Plan Fénix no lo conocemos, y mira que por fin vamos a tener un instrumento que vamos a poder evaluar,
que es el Plan Nacional de Seguridad Integral, que seguramente aparentemente está por salir, el Ministerio de Defensa lo va a sacar, y ahí veremos realmente si hay una política de seguridad integral, como su nombre lo dice, porque toca ahí coordinar con actores territoriales, con actores privados, con ciudadanos, y no solamente estar en una política de guerra, de mano dura, que es la que tenemos, que hasta ahora no ha dado resultados, ¿no? Bueno, lamentablemente en la zona de Manabí, en esa provincia tan hermosa, se ha visto, afectada por estos crímenes del asesinato del asambleísta Eterno Nieto. Se suma también a otros que se han dado en Manabí, como lo que ocurrió con Brigitte García, alcaldesa de la ciudad de San Vicente, que fue asesinada a tiros. Hemos visto cosas realmente escalofriantes, no solamente en Manabí, sino en otras zonas de nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué se ha hecho en estos meses? ¿Ha servido de algo esa declaratoria de guerra que hizo el presidente a estas bandas que llamó terroristas? ¿Qué ha pasado a partir de aquella declaratoria de guerra? Mira que el otro problema es el manejo de conceptos, y creo que contigo lo hemos analizado en varias ocasiones. Realmente los conceptos están mal utilizados, ¿no es cierto? No sé si exactamente estamos en una guerra, ellos no son terroristas porque no tienen fines ideológicos, religiosos o políticos. Entonces no sé por qué el gobierno ha decidido implementar un lenguaje que tal vez no es el apropiado. Además, mira, ¿quién quiere ver a un país en guerra? Cada vez que en los medios de comunicación salimos diciendo que hay una guerra, el turista que quiere venir al Ecuador seguramente lo pensará dos veces. El inversionista que quiere poner su plata acá también lo pensará. Yo creo que no hemos sido tácticos en el sentido de pensar bien las cosas y de usar correctamente los términos. Ahora, si tú me dices si ha funcionado o no, mira que yo te diría que es temporal. Es como si tus hijitas van al colegio y te dicen, mami, sacamos 10. Y tú estás feliz porque dices, ha mejorado lo que fue el año pasado. Claro. Pero total, 2 días después saca 3. Saca 4 y al final de la semana el promedio es 6. Entonces, ¿hemos mejorado? Yo te diría que parcialmente, pero es temporal porque no sirve de mucho que seamos buenos el día de hoy. Si dentro de 2 o 3 días hay una matanza, si dentro de otros 2 días hay otra matanza más, las estadísticas se vienen al piso. Entonces, además me parece que en términos de comunicación habría que ser más efectivos. Cuando damos un porcentaje, no suena mucho. En cambio, sería distinto que digamos, desde que inició el gobierno hemos salvado la vida de 200 personas. Eso diría más en términos de efectividad en seguridad. Entonces, como te digo, los estados son parciales. A veces también la comunicación del gobierno no es la adecuada. Hay funcionarios que salen a decir que realmente vivimos en una especie de isla de paz, que todo está tranquilo, pero realmente nos damos cuenta que no es así. Entonces, ha habido un manejo no tan técnico de la seguridad, inclusive de su comunicación. Yo diría que hay cosas que pueden haber mejorado, pero eso es lo que le pasa a López Obrador en México. Mira que termina su sexenio. Él ha demostrado que ha bajado el porcentaje de muertes violentas. Eso es una estadística, es una evidencia, pero nunca tanta gente había muerto de forma violenta en México, en el acumulado. ¿Cómo entender eso entonces? Entonces, eso es lo que nos puede pasar. Es decir, podremos demostrar que está bajando, pero en el acumulado de muertes violentas no está bajando. No está bajando, puede que esté subiendo, porque las muertes se van acumulando. Entonces, hay que ser muy, muy técnicos en el manejo de estadísticas, de cifras, porque realmente podemos decir algo, pero puede estar pasando completamente lo contrario. Todo el hecho de esta noticia coyuntural de que Manta es el nuevo centro de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía, es un tema reactivo, es un tema que va a ser temporal y que quizás sirva en ese momento, pero cuando se vaya a otra ciudad o regrese a Quito, va a ser más de lo mismo. Es lo que te decía, ¿no? El crimen siempre es migra, ¿no es cierto? Entonces, si ellos se ven atacados en una zona específica, van a migrar. Entonces, van a ir hacia los ríos, van a ir hacia Guayas, van a ir hacia Santo Domingo, hacia otras plazas, porque evidentemente ellos tienen que hacer que el negocio siga funcionando, el negocio no se va a parar. Entonces, por eso te decía que hubiera sido importante en el plan implementar varios grupos de tarea conjunta en todas las ciudades violentas del Ecuador, ¿no es cierto? En todas las ciudades costeras, porque si no vamos a estar constantemente cambiando de ciudad. Hoy es Manta, después será Guayaquil, ahora toca ir a Machala, no, ahora vamos a Santo Domingo, no, ahora vamos a Tulcán, que sí, yo me invento, pero eso implica más bien una política de reactividad y no de proactividad y de planificación, que es lo que necesitamos. Edison Guarango, abogado especialista en Derecho Constitucional, estuvo en Radio Sucesos, habló sobre el debate que se está dando acerca de la sucesión presidencial. Veamos la nota. Sí, efectivamente, y yo quisiera antes de hablar acerca de mi postura personal, es del hecho de entender un poco cuáles han sido todas las posturas que han surgido en este caso. Ha habido varios comentarios de constitucionalistas, de juristas de distinta índole, en la cual han dicho, sí, aplica licencia, no aplica licencia, tiene que haber reemplazo. Yo creería que podríamos dividir las posturas en dos. La primera, que son moderadas, y las otras que son más directas. ¿Cuáles son las moderadas? Hemos escuchado personas que dicen, esperemos la Procuraduría,
Esperemos a la Asamblea Nacional a que se pronuncie con una ley interpretativa. Y respecto a estas, quisiera hacer una crítica. Estamos frente a una elección presidencial. Eso es algo muy importante que tenemos que recordar aquí. Si nosotros tenemos una elección presidencial, estamos rozando normas orgánicas constitucionales. Procuraduría ya tuvo una advertencia por parte de Corte Constitucional que dijo que efectivamente no se puede hacer interpretaciones constitucionales de la norma. Entonces, no entendería cómo Procuraduría podría hacer una interpretación del espíritu de la norma sin tener que entrar necesariamente en un tema constitucional. Igualmente, la Asamblea estaríamos en el mismo análisis. Si Asamblea Nacional entra en este punto, más allá del análisis político que puede existir en este caso, si logran sacar los votos adecuados para una ley interpretativa, estas posturas moderadas, por así decirlo, no tienen mucho asidero. Ahora tenemos las otras posturas que son más directas, la una que no debería tener licencia y la otra que sí debería tener licencia. La que dice que no debería tener licencia se ampara en una resolución, en una sentencia de la Corte Constitucional del 2010. Así es. Y dice que precisamente porque esta sentencia habló sobre los plazos de cómputo de la elección y reelección de autoridades, ya con esto nosotros podemos interpretar automáticamente que el presidente no tiene licencia. A mi parecer, esta es una interpretación extensiva, no viene al caso, y precisamente por ello es que mi postura dentro de este escenario es que el presidente tiene que pedirle licencia para que pueda postularse en este caso elecciones. Es que aquí le hago un paréntesis, porque en esta sentencia o resolución, interpretación de la Corte Constitucional de 2010, usted mencionó una palabra que es clave, el cómputo. Dice, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección. Estamos hablando de cómputo, es decir, no quemas un cartucho porque tienes chance, en este caso, en el 2029 de seguir participando. Ahora, reelección sí es. Ese es un punto muy importante y hay que entender ese tema. Y yo cuando utilizaban esta sentencia para justificar que no se necesita licencia, dije, a lo mejor leí mal la sentencia, pero si nosotros nos revisamos la sentencia de la Corte, solo se refiere sobre el tema de cómputos, no habla sobre la naturaleza jurídica de la licencia o si debe aplicarse licencia o no en estos casos específicos. Entonces, tratar de hacer una interpretación extensiva de una sentencia de la Corte es justamente trastocar o vulnerar la seguridad jurídica dentro del ordenamiento. Entonces, eso es algo muy importante. El artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral, esta es mi postura ya personal, dice que tiene que pedirse licencia. En este caso, ¿cuál es la naturaleza de esta norma? Es precisamente evitar que el presidente utilice su aparataje o el poder que tiene durante su mandato para poder influir en las elecciones. Entonces, esa fue la naturaleza por el cual nació esta norma. Porque si no, no solo el presidente no debería pedir licencia, sino los candidatos de la Asamblea que quieran correr en esta elección, claro, y que estén terminando el periodo que dejó la muerte cruzada. Justamente, Milton. Y todos o nadie. Justamente, y ese es un punto, y este es un análisis más jurídico-político, o sea, se entiende que es un freno para el abuso de poder, pero también tenemos un análisis un poco más lógico, y voy a poner un ejemplo, el de los médicos. Si yo como médico estoy ahorita haciendo un análisis hipotético, tengo que operar hoy a un paciente, y me surgió un suceso extraordinario y tengo que salir del país. ¿Cómo voy a operar al mismo tiempo que voy a salir del país? ¿Qué tiene que hacer el médico ahí? Pedir licencia, porque físicamente no es posible. Igualmente el presidente físicamente no es posible. Y es que puede hacer campaña a partir de las 5 de la tarde. Exacto. Eso es un argumento que más o menos eso es lo que poco creo que se estaría pensando, ¿no? Sí. Termino mi horario laboral, inauguré obras, firmé decretos, goberné, y ahora sí, me saco el traje de presidente y me pongo el de candidato. Justamente. Entonces, no tienes dos trajes. No se puede, es físicamente imposible, porque el puesto de un presidente no es como, por ejemplo, de un funcionario público que tiene sus 8 horas en la oficina. De 8 a 5 yo estoy en mi oficina, salgo a las 5 p.m. del trabajo y yo ya puedo tener mis actividades normales. Estos puestos de elección popular e incluso los puestos de nivel jerárquico superior que tienen, por ejemplo, dentro de los ministerios, no tienen un horario fijo, y eso implica que el trabajo, y más aún de un dignatario como es el presidente, es un trabajo que seguramente la tiene más allá de su horario laboral. Se vaya a dormir, no deja de ser presidente de la República. Justamente, entonces esto les digo, o sea, las interpretaciones que se han tratado de hacer para tratar de bypasear, por así decirlo, la licencia no tiene sustento jurídico. Aquí es una aplicación directa, tiene que pedir licencia y existen razones jurídicas y razones lógicas por ahí. En Impacto Informativo, Santiago García, analista económico, habla del acuerdo de Ecuador con el FMI. Escuchemos lo que opina. Ya sabíamos que esto iba a ser un hecho.
que el país iba a vincularse más temprano que tarde con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que hay que contextualizar adecuadamente esta decisión desde el punto de vista de lo que significa el tema fiscal. Tenemos serios problemas fiscales. Desde el punto de vista de la producción, tenemos serios problemas de producción. Desde el punto de vista del sector externo también, un fuerte endeudamiento, en fin. En ese contexto, pues ya está firmado y un dato, claro, Edgar, a mencionar esos 4.000 millones que no es fácil obtenerlos. No encuentro alguna organización que hubiese podido prestar esos 4.000 millones de dólares al país. También no es menos cierto, y hay que dejarlo claro desde un inicio, que estos 4.000 millones no son gratis, sino que el FMI, como luego quisiera explicar, ha puesto 5 grandes áreas que el Ecuador y sus autoridades, llámese también pueblo ecuatoriano, que nos comprometeríamos a ejecutar. Entonces, Edgar, para comentar posteriormente estas 5 áreas, un área son los 4.000 millones que recibimos en el plazo de 48 meses, pero hay más compromisos, hay más áreas que el Ecuador, al asumir este crédito, también está responsabilizándose de ejecutar una serie de políticas económicas. Bueno, eso que quede claro, porque los documentos hablan de que el Ecuador se compromete a una serie de compromisos. No es que es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Y de esos compromisos de este gobierno, quizá el más importante, el que está sobre todo generando debate, es esta eliminación del subsidio a las gasolinas. O sea, ni siquiera es la focalización, es la eliminación del subsidio, lo cual pondría en precios reales a la gasolina extra y a la gasolina Ecopaís. Bueno, Edgar, a ver, pero en ese punto, por eso decía, son cinco grandes ámbitos del acuerdo. Uno es el tema fiscal, en donde el compromiso es reducir el déficit fiscal. Una partecita, Edgar, es que si no yo no estaría haciendo un análisis completo. No puedo decir exclusivamente, es una parte mínima el tema de reducción del gasto fiscal vinculado a los subsidios. Ahí se habla de que sí, que las gasolinas deben eliminar el subsidio. El gobierno ya anunció esa política que sería básicamente hacer una flotación de la gasolina corriente y Ecopaís, y, ¿no es cierto?, entregar una compensación a 3 sectores que lo han mencionado, que podrían ser los más perjudicados. En el convenio, Edgar, no está el detalle. Esto es una política. El FMI no dice, y no encuentro, por si acaso he leído con detenimiento, no dice vamos a hacer esto tal día, tal tarde y vamos de estas características. No, sí está registrado el compromiso de esta reducción y eliminación de subsidios a los combustibles en el marco del ajuste fiscal. Pero también debo mencionar lo otro. Hay más cosas que el gobierno se está comprometiendo. Por ejemplo, lo que significa a una racionalización del gasto. Ahí, durante este programa que durará 4 años, se está hablando y se está comprometiendo el gobierno a hacer una serie de ajustes que racionalicen el gasto. Por ejemplo, una modificatoria al sistema de compras públicas. Hay un compromiso que está en el objetivo número 5, fortalecer la competitividad e impulsar crecimiento potencial, es que se aplique la ley de extinción de dominio. Además, está exigiendo el fondo que se cree una nueva ley para evitar conflicto de intereses. Entonces, yo lo que trato de dar es una visión más amplia, Edgar, porque si uno se queda en una partecita, quizás ahí mi problema sea es que estoy mirando desde la pura economía. Es que es todo un proceso, o sea, es un programa amplio y una parte es el tema fiscal. También el gobierno, y hay que decirlo a los ciudadanos, hay un compromiso para subir ingresos fiscales y ese compromiso ya se ha hecho en parte realidad porque ya se subió en la ley de eficiencia económica y en la ley última de lucha contra el crimen organizado de febrero, ya se subieron los 3 puntos al IVA. Entonces, también hay ese lado. No solo es bajar subsidios, también es subir ingresos fiscales para que en su conjunto, hasta el 2028, el Ecuador pueda tener ya no déficit fiscal, sino tenga a partir del exactamente el 2026 un superávit, mínimo, pero un superávit, para que esta cuestión fiscal tome un nuevo rumbo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Global Hoy con Alan Catey. Caín vive. Borges nos cuenta en su poema El Tango la historia de un Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en el puente de la vía mató a su hermano, el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Se configura la perversión ya no del asesinato que parece hasta anodino, sino del fratricidio, el abominable crimen que en el Génesis relata al matar Caín a su hermano Abel, a quien Dios condena a vagar por el mundo y lo marca para que los demás no lo maten. La marca de Caín será la que sus descendientes lleven por la eternidad para que se sepa de qué linaje viene. El tabú del fratricidio, como el del incesto, está presente en muchas culturas del mundo y en distintos momentos, pero el más conocido es en el judeocristianismo, sin duda el relato antes señalado. Entre los egipcios, el dios Set asesina a su hermano Osiris y despedaza su cuerpo repartiéndolo por todo Egipto. La esposa de Osiris, Isis, se dedica a recorrer el país para resucitarlo al unir sus restos. Nuestra otra fuente cultural, Roma, tiene su origen en el fratricidio de Remo, al que su hermano Rómulo asesina para quedarse con todo el poder. El nombre de la ciudad viene del suyo. En el Imperio Otomano se consideraba correcto que el heredero del sultanato asesine a sus hermanos para evitar de esta manera las luchas dinásticas. El caso que nos ocupa hoy estaría más cerca de esta última concepción, alrededor de unos sórdidos temas dinásticos, una condición que adquiere ribetes de tragedia griega en lo que en algún momento fue un país, Nicaragua, la que hoy ha retornado a su triste condición de hacienda luego de su breve tránsito como un país real y democrático. Durante 40 años, la dinastía Somoza fue la dueña del país hasta su derrocamiento por las fuerzas sandinistas en 1987. Y hasta 2007, Nicaragua vivió, con los sobresaltos y problemas propios de nuestra región, una razonable etapa democrática con alternabilidad en el poder y espacios para la oposición, con medios independientes y con instituciones más o menos funcionales. Con el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, se inicia la deriva autoritaria nicaragüense actual, que se agudiza en 2017 cuando se incorpora a la papeleta presidencial a Rosario Murillo, la esposa de Ortega, como vicepresidenta. Al año siguiente, los estudiantes universitarios y secundarios se manifiestan en las calles ante el talante cada vez más autoritario y opresivo del régimen orteguista, siendo salvajemente reprimidos por una policía y fuerzas armadas paramilitares actuando al mejor estilo de los temibles aparatos de vigilancia e intimidación de las peores dictaduras, replicando algo que se había vuelto moneda corriente durante los años de la oprobiosa dictadura somocista, de la cual el ortegato es un clon con esteroides y tecnología del siglo XXI. Los centenares de jóvenes asesinados en las calles y los miles encarcelados y torturados pronto darían paso a la fuga de más de 100.000 ciudadanos nicaragüenses a países vecinos, en especial a Costa Rica, y al aberrante procedimiento de la dictadura de despojar de la ciudadanía a sus opositores y apoderarse de sus bienes, un mecanismo absolutamente espurio, pero que deja en claro el talante delincuencial del ortegato, uniendo el robo común al asesinato. La faceta fratricida de Daniel Ortega
después de lo acontecido, no debería sorprender. Es apenas un paso más en su descenso moral a la abyección, una declaración expresa de una renuncia a cualquier escrúpulo o límite ético. Esta deriva es frecuente entre los autócratas que a lo largo de su ejercicio desbocado del poder abandonan su condición humana y se transforman en monstruos. Cuando los dioses quieren perder a los hombres, primero los vuelven locos, reza un antiguo proverbio al definir el fenómeno del hubris, el perfil de tantos tiranos dementes que a lo largo de la historia han mostrado su trastorno. Nerones matando a sus madres, o como Ortega, esos Herodes asesinando a los niños. Seguramente, como en la mafia, para poder calificar al exclusivo club de los criminales en el poder, será necesario demostrar capacidad creadora e imaginación en la perversión, algo que sin duda ha logrado Daniel Ortega con su última actuación, ahora contra su propio hermano, el general sandinista Humberto Ortega, al que luego de enviar a sus esbirros y matones para que lo incomuniquen en su casa, robándole, como es habitual en ellos, su computador y teléfono, en un arresto no ordenado por juez alguno, ha calificado, con calidad de sentencia definitiva, de traidor a la patria a su hermano por haber otorgado alguna medalla a un oficial norteamericano en misión diplomática en Nicaragua hace 32 años. Cuando Humberto Ortega ocupaba el cargo de jefe del Ejército Popular Sandinista, nada menos. El autócrata, tras invalidar el acto que según él deshonra al país, afirmó que ya desde ese entonces, desde hace 32 años, su hermano tenía entregada su alma al diablo. Es de presumir que, dado su rompimiento con la Iglesia Católica, tras las expulsiones de jesuitas, de las subversivas monjas de la Caridad, del nuncio y de encarcelar obispos y frailes, él ha tomado en sus manos el exorcismo de su hermano, habiendo quien afirma que en esto será asistido por Rosario, pues al parecer mantiene contactos con los submundos de la santería y otras prácticas mágicas, estando calificada para la expulsión de diablos, íncubos, súcubos o cualquiera otro espíritus infernales que durante 32 años han atormentado el alma de su cuñado sin que nadie se diera cuenta. El problema mayor se produce al constatar que este espíritu infernal se ha infiltrado con la astucia que se atribuye a estos personajes maléficos hasta las más altas esferas de la dictadura, incluyendo al propio Daniel Ortega, pródigo condecorador de imperialistas yanquis, que condecoró en 2019 al teniente coronel Hogan con alguna medalla de esas tan apreciadas del inventario sandinista. El comandante del ejército sandinista repetirá el horrible y deshonroso acto meses más tarde con algún otro trozo de metal al mismo oficial. El aquelarre dictatorial, al parecer, va a necesitar un importante contingente de brujas y exorcistas ante esta infiltración del maligno que ha demostrado su perversidad ocultándose 32 años para reaparecer como el COVID, volverse contagioso hasta el punto ya descrito. Esperar sin débesis, incluso una elemental lógica, dentro de los tóxicos círculos que son características de las autocracias, no tiene el menor sentido. Que Ortega escupa al cielo y condene a su hermano por algo que él mismo comete dentro del desorden mental del que es víctima, no debe llamar la atención.
Lo que sí resulta revelador es que la acusación se produce tras las declaraciones de Humberto Ortega, poniendo en duda la pretendida continuidad dinástica tras la muerte de Daniel. Ahí salta el diablo y el exorcismo se vuelve indispensable. A lo mejor Humberto tiene suerte y lo exorcizan junto a la Miss Universo nicaragüense, algo que no parecería tan mal destino. Un caso de risa si no fuera tan triste. Muchas gracias. Editorial. Un embajador a la altura de nuestros volcanes. Artículo de Juan Carlos Holguín publicado en Diario El Expreso. Es difícil como ex canciller hablar sobre un embajador en particular, cuando tenemos acreditados en nuestro país embajadores preparados y comprometidos. Es una realidad. El Ecuador tiene un cuerpo diplomático acreditado en su territorio, de alto nivel y eficiente. Pero la coyuntura me exige escribir estas palabras como homenaje de despedida al embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien culmina su misión. La historia de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Ecuador es una de las más antiguas del hemisferio. Se remonta a 1825, cuando el Senado americano designó a William Wheelwright como cónsul en Guayaquil. Pocos años después, en 1839, nuestro país firmó con los Estados Unidos un tratado de paz, amistad, navegación y comercio. Desde esa época, Estados Unidos no es solamente el principal socio comercial del Ecuador, sino que ha sido históricamente un aliado fundamental en muchos ejes. Además, la dolarización implica que nuestro país tenga un vínculo aún más estrecho con ese país. A lo largo de estos siglos, la relación bilateral fue amistosa, salvo con la llegada de Rafael Correa al poder en 2007, en el que se generó una etapa de estancamiento entre ambos países. Por supuestos principios ideológicos, en ese mismo año el expresidente dispuso la salida de la base de Manta, que era parte del plan antidrogas de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, decisión que acarrea efectos negativos en la actualidad. Paralelamente se prohibió la extradición de ciudadanos ecuatorianos y unos años después expulsó a la embajadora de ese país. Fue en el gobierno de Lenín Moreno que el Ecuador retomó acertadamente un camino de diálogo con Estados Unidos y profundizó las relaciones bilaterales. En este marco fue designado el embajador Fitzpatrick por su Senado como embajador ante nuestro país. Que Ecuador haya recuperado el sendero de la democracia y la libertad fue vital para que Estados Unidos envíe a nuestro país a uno de sus diplomáticos más importantes para la región, pues venía de ocupar el puesto de subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental. Respetuoso de la política interna, el embajador Fitzpatrick ha sabido navegar las aguas en el Ecuador. Ha tenido la firmeza de expresar su preocupación cuando la democracia ha estado en riesgo o cuando la corrupción parece que corroe todas las estructuras del Estado. Fue relevante para la lucha contra el COVID o para que se fortalezca la sociedad civil local, para el regreso de USAID a nuestro país o para una serie de acuerdos en el marco de la defensa y seguridad que serán vitales a futuro. Quienes hemos trabajado con él sabemos de su respeto por nuestro pueblo y sobre todo por sus asuntos internos. Ha sido un aliado confiable para cada poder del Estado. Apasionado de nuestros volcanes, los ha escalado casi todos. De allí toma los principios que le han enseñado las montañas ecuatorianas. Esos mismos volcanes que fueron impactantes para otros extranjeros como Humboldt, por ejemplo. Este agradecimiento al embajador Fitzpatrick es también para todos los diplomáticos que nos recuerdan permanentemente que este es un país especial con un futuro promisorio. Artículo de Juan Carlos Holguín publicado en Diario El Expreso. Ecuador, nueva crisis política a la vista. Santiago Basabe, primicias.
A finales de la década de los 90 del siglo pasado se dieron los primeros síntomas de lo que posteriormente sería una de las más importantes crisis políticas que Ecuador ha afrontado. Demandas insatisfechas en cuanto a bienes y servicios públicos, malestar ciudadano frente a gobiernos ineficientes, corrupción en alza, instituciones carentes de legitimidad, estupor social generalizado. Para completar el desolador escenario, la caja fiscal se debatía entre la ausencia de recursos económicos frescos y las limitaciones estructurales para ejecutar adecuadamente lo poco que había a disposición. Lo que quedaba de la clase política de la época intentó bajar la intensidad del conflicto a través de una nueva constitución, la de 1998. Así se pretendía, a fuerza de norma, aplacar una serie de requerimientos sociales que ya no era contenible. Con la llegada del expresidente Correa se cerró ese ciclo. Una nueva narrativa se impuso a fuerza de propaganda y carisma, pero sobre todo apoyada en la esperanza ciudadana por mejores días para el país. La creación de nuevas instituciones pretendió dar un aire renovador al escenario político, a pesar de que, como sabemos, solemos cambiar todo para que no cambie nada. La nueva camada de actores políticos, a punta de consigna, creyó en el mito fundacional de la Constitución de Montecristi como el punto referencial de su dominio durante las próximas décadas. Se equivocaron. Hicieron una norma suprema que terminaría entregando todo el poder a uno en perjuicio de ellos mismos. Pronto su error era palpable. Cualquiera que pretendía tener voz propia, aun siendo parte del grupo original, fue acallado. Cándidos. En cuanto a conflicto social, buenos vientos soplaban para el gobierno. Al común de los ciudadanos no le importaba de dónde provenían los recursos, solo sabían que estaban y se los veía. Sin embargo, con el paso del tiempo, las condiciones materiales han ido cambiando, al punto de que los síntomas de la última crisis política vuelven a aparecer. Ahí revolotea el malestar ciudadano por la ausencia de trabajo, salud, educación y ahora seguridad. La desconfianza en los funcionarios de elección popular vuelve a ser notoria y es cada vez mayor la desazón popular al ver en funciones públicas a delincuentes comunes. Comunes porque no se diferencian de las bandas criminales que nos azotan y comunes también porque son tan burdos en lo que dicen o hacen que lo único que inspiran entre la población es desprecio. En medio de lo dicho, los recursos económicos vuelven a escasear sin que se vean mayores posibilidades de que esa situación cambie en el corto plazo. Clima perfecto para la ebullición social. ¿Cuándo llegue el colapso? Esa es la pregunta grande. La respuesta chica es pronto. En 2025 o en la siguiente elección, pero pronto. Aunque algunos creen que este escenario es perfecto para retomar el poder político, lo que consideran es que, como en toda crisis, la gente busca dejar el pasado y ellos, los que no han gobernado desde inicios de este siglo, ahora también son parte del que se vayan todos, y por eso es que en momentos de efervescencia como los que se avisoran, es difícil saber por dónde se decantarán las aguas y quiénes serán los nuevos beneficiarios. En ese grupo quiere apuntarse no solo el gobierno actual, sino también una embrionaria clase política que intenta acercarse al electorado, pero no sabe de qué forma. Sea que la crisis explote en el 2025 o más tarde, lo único medianamente cierto es que cuando ello ocurra, otra constitución se gestará y un nuevo respiro se dará a un sistema político que ha sido incapaz de procesar las demandas de una sociedad dividida y sin referentes cívicos. Lo más grave es que no parecemos tomar conciencia de lo que socialmente se está madurando y menos, mucho menos, de las consecuencias que esto puede tener a futuro. Como siempre, asumimos que nada pasará hasta que nos pasa. Ahí vienen los sustos, los arrepentimientos y la búsqueda de realizar diagnósticos que para ese momento resultarán irrelevantes. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Las grandes empresas alemanas se alían contra el voto a la extrema derecha. Dañará la economía. We are a business alliance of numerous German companies and organizations. Las grandes empresas alemanas forman una alianza para pedir a la ciudadanía que no vote a la extrema derecha en las elecciones europeas. Compañías como Mercedes, Deutsche Bank o Deutsche Bahn forman parte de esta alianza que advierte contra las graves consecuencias que podría tener para la economía si el partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, llega al poder.
Aseguran que Alemania necesita una fuerza laboral diversa para seguir siendo competitiva, un anuncio que supone una postura muy poco común en el mundo empresarial alemán. Desde Deutsche Bahn dicen que han decidido participar en esta campaña porque la lucha contra el extremismo debe hacerse en voz alta. With the EU elections is Europe's openness at stake. Europe's cohesion is at stake, and we would, as a transportation company, we consider it as the basis for our business. Not all businesses are coming out against extremism. The owner of the dairy company Müller told a newspaper that he was friends with the leader of the AfD and that they talk about politics. Soon after reports that they had met, the interior minister told companies that they should take a stand against the far right. Este politólogo considera que la alianza es única porque las empresas alemanas suelen alejarse de la política partidista. The enemy is quite clear. And in former times we had campaigns for diversity and openness and things like that, but not against one single party. So this is new. La alianza critica las posturas de la extrema derecha como el aislacionismo y el populismo. Pero aunque Deutsche Bahn dice que no defiende a ningún partido en particular, quiere que la gente acuda a las urnas el domingo. This is important that it also shows people within our workforce that it's important to speak up, and it's not a flash in the pan, you know, it's not just one demonstration and that's it. Netanyahu asegura que el alto el fuego propuesto por Estados Unidos todavía tiene algunas lagunas. Estados Unidos insta a Naciones Unidas a aceptar su propuesta para un alto el fuego en Gaza. El plan de 3 fases supondría el fin de los combates en Gaza después de casi 8 meses de guerra, junto con la liberación de todos los rehenes y un enorme aumento de la ayuda al territorio. La embajadora estadounidense ante la ONU dice que Estados Unidos ha enviado un proyecto de resolución a los otros 14 miembros del Consejo que incluye un alto el fuego total y completo durante las primeras 6 semanas. El pacto también reiteraría el compromiso del Consejo con una solución de 2 estados y enfatizaría la importancia de unificar la Franja de Gaza y Cisjordania bajo la autoridad palestina. Hamas ha dicho que ve la propuesta de forma positiva, pero el presidente israelí Benjamin Netanyahu dice que la oferta todavía incluye algunas lagunas. Aceptar el acuerdo también amenazaría la presidencia de Netanyahu, ya que los ultranacionalistas dicen que derribarán su gobierno si acepta un alto el fuego que no elimine por completo a Hamas. Pero si rechaza el acuerdo, corre el riesgo de empeorar el aislamiento de Israel de la comunidad internacional y podría ser criticado por abandonar a los rehenes en favor de proteger su propia posición. Más de 36.000 palestinos han muerto en el conflicto desde que comenzó el pasado 7 de octubre. Ahora miles de gazatíes han regresado a Han Yunis para buscar los restos de sus hogares después de haber huido de Rafah. En la zona de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, falta infraestructura básica. No hay agua ni alimentos y gran parte de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados desde que comenzó la guerra y grandes zonas del territorio han sido destruidas. Las Naciones Unidas incluso han advertido sobre una hambruna en toda regla, mientras los voluntarios que entregan la ayuda humanitaria están luchando por llegar al pueblo palestino. Revolucionario hallazgo de una inusual habitación azul en Pompeya. Una nueva habitación con las paredes pintadas de azul, un color muy poco frecuente en los espacios de Pompeya, ha sido descubierta durante las recientes excavaciones realizadas en la zona central de la antigua ciudad. Los expertos creen que la sala, que ocupa una superficie de 8 metros cuadrados, puede ser un santuario, un lugar dedicado a actividades rituales y al almacenamiento de objetos sagrados. Las paredes están decoradas con figuras femeninas que representan las 4 estaciones y con imágenes alegóricas de la agricultura y el pastoreo, según los arqueólogos.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima,
taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.